Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta cuál era el objetivo de su vida. Y ella dijo, mi objetivo es amar a Jesús y derramar el amor de Jesús en aquellos que están al lado mío. Ese era el propósito de ella, y ella se encargaba de juntar a aquellos moribundos y amarlos. Y muchos no se salvaban, pero se iban con la paz de Cristo y con un mensaje de amor y de salvación en su corazón. Dice la palabra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y quizás uno de los dilemas más grandes que el hombre tiene es, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios un día movió tantas circunstancias y tantas piezas para que yo le conociera a Él? Y nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Y muchas veces también en nuestras vidas vemos injusticias en nuestro alrededor, vemos injusticias en la sociedad, vemos injusticias y nos decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Y a veces hay cargas en nuestros corazones por aquellos que sufren. Aquellas veces hay cargas en nuestros corazones cuando aquellas circunstancias sufren los inocentes. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué permites esas cosas? Pero, ¿sabe una cosa, hermanos? Que cada uno de nosotros sabemos muy bien que hemos sido llamados con un propósito. Pero el problema es que pocos cristianos encuentran cuál es el propósito de Dios para su vida. Y miren, y esto, téngame claro, no importa la edad, no importa la condición social, no importa la condición económica, Dios nos llamó con un propósito. Es más, dice la palabra de Dios en 1 Corintios que Él aún escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Por eso a Dios no le importa cuál sea nuestra condición. Él es el que nos capacita y nos demuestra vez tras vez que el Evangelio no es una filosofía, el Evangelio es poder en Cristo Jesús. ¿Sabes para qué Dios te llamó? ¿Sabes las cargas que Dios ha puesto en tu corazón? Porque cuando vemos la historia, cuando leemos la Biblia, cuando vemos los grandes hombres de Dios en la palabra de Dios, podemos ver que ellos tenían una carga en su corazón. Y esa carga los llevaba a tratar de cambiar el mundo que los rodeaba. Esos hombres decidieron rendirse a Dios. Esos hombres decidieron tomar su cruz, tomar la carga y seguir a Cristo. Y en el principio podemos ver a un Abraham que había una carga en su corazón, que era ser papá. Y habían pasado los años y era viejo ya. Y él recibe una promesa de Dios diciendo, de ti voy a hacer una nación incontable. Mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así como tú no las puedes contar, así también yo voy a hacer de ti una nación grande. Y Dios cumplió su promesa. Y Dios se glorificó en esa circunstancia. Después vemos a un Moisés que nació bajo la hija del faraón. Se crió siendo un egipcio. Vemos a ese Moisés que en un momento en su juventud ve cómo maltratan a un hebreo y él reacciona de una forma violenta. Y va, interviene y mata a ese egipcio. Y es cuando él tuvo que huir al desierto, ¿se acuerdan? Ahora, póngase a pensar. Dios ya estaba tratando en el corazón de Moisés.
Dios estaba tratando en su corazón, porque él tenía una carga en su corazón por ver el sufrimiento del pueblo hebreo, y lo llevó de una forma totalmente quizás desafortunada, una forma de una mala violencia, pero lo llevó a reaccionar porque había una carga en su corazón por el dolor y el sufrimiento y la opresión del pueblo. Hermanos, ¿cuántos ejemplos hay en la Biblia? ¿Cuántos ejemplos hay en la Biblia de hombres que tenían una carga en su corazón? Jeremías, el profeta Jeremías. Él dice: Señor, tu palabra ha sido de oprobio, tu palabra me ha sido de oprobio para mí, Señor, y he tratado de resistirla, pero hay un fuego ardiente metido en mis huesos que he tratado de resistirlo y no he podido. Porque a él le tocó predicar en una generación perversa, en una generación rebelde, en una generación donde había muchos falsos profetas. Pero él tenía un fuego, una carga en su corazón por predicar la palabra de Dios. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, aún en el apóstol Pablo, que él siendo judío, que él siendo enseñado como fariseo, guardador de la ley, Dios pone una carga en su corazón por los gentiles. Porque dice: a mí el Señor, como un abortivo, como siendo el último de los apóstoles, me constituyó apóstol, pero apóstol de los gentiles. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 9:16. El apóstol Pablo, fíjese lo que declara en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Había una carga en su corazón. Él podría haber sido como todos los demás apóstoles. Algunos apóstoles se quedaron en Jerusalén. Muchos apóstoles predicaron solamente a la nación judía. Y él podría haber sido como los otros, pero a él se le puso una necesidad por predicar el evangelio a los gentiles. Lo podemos ver en Nehemías. Vamos a leer Nehemías capítulo 1. Porque sabe que la reconstrucción del muro de Jerusalén, la reconstrucción de Jerusalén, fue porque Dios puso una carga en el corazón del hombre, de este hombre. Nehemías capítulo 1 dice la palabra del Señor. Si lo encontró, dígame. 1. Palabras de Nehemías, hijos de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Este hombre, Nehemías, era el copero del rey, tenía una buena posición social. A él no le faltaba comida, a él no le faltaba un buen techo, a él no le faltaban buenos contactos, era un hombre realmente de confianza del rey, porque el copero era el que se encargaba de probar primeramente el vino para ver si estaba envenenado o en mal estado, para la seguridad y la integridad del rey. Este hombre había nacido en cautividad, o sea que había nacido
en este reino. Pero a pesar de todo esto, él pregunta porque Dios empieza a mover algo en su corazón. Él empieza a preguntar porque Dios empieza a poner una carga en su corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. Quizás había muchos judíos, seguro que había muchos judíos que habían nacido en cautividad. Habían millares seguro de judíos que habían nacido en la misma circunstancia de él y estaban quizás en una situación mejor que él o peor que él. Pero él tenía una carga en su corazón. Dios lo había llamado a hacer algo. Lo estaba llamando a hacer algo. Por eso dice que cuando él, lo primero que vio a su hermano, le preguntó: ¿cómo están los otros judíos que no conozco? ¿Cómo están los otros judíos que jamás he visto? ¿Cómo están aquellos judíos que ni me conocen ni yo los conozco? ¿Cómo están esos? Que no tienen el privilegio de vivir como yo vivo. Y dice que cuando él preguntó, le hizo: gran mal, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante de Dios de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que ni los conoce, un hombre que ni le conocen a ellos, un hombre que quizás si escuchó alguna historia, habrá escuchado alguna historia de lo que era Jerusalén antes de la cautividad, pero ahora no quedaba nada? ¿Por qué? Imagínense todos los niños americanos que nacen acá, que no conocen México, que no conocen Argentina, que no conocen El Salvador, Honduras, de donde provengan, Colombia. De repente Dios pone una carga en su corazón por la ciudad de sus padres. Ellos no han estado nunca, ellos no conocen, pero cuando llega alguien de ese país, preguntan y dicen: ¿cómo están los salvadoreños? Y al escuchar las noticias, dice que su corazón se quebrantó y empezó a orar y a ayunar, porque Dios estaba poniendo una carga en su corazón. ¿Cuántos misioneros hoy día hay de que dejan sus comodidades para irse a predicar a países como África, a países socialistas como China, a países musulmanes, a países como la India? Porque Dios pone una carga en su corazón para ir a predicar la palabra del Señor. Y solamente el que tiene esa carga lo puede llegar a entender, porque para muchos será una locura decir: ¿cómo vas a dejar tus comodidades? ¿Cómo vas a dejar tu buena vida? ¿Cómo vas a dejar tu buen país para irte a aquellos que ni conoces, ni ellos te conocen? Pero hay una carga, porque una necesidad me es impuesta, dice el apóstol Pablo, de ir a predicar a los gentiles. Yo que era fariseo de los fariseos, criado y enseñado en la estricta ley, y que yo sabía de que los gentiles son inmundos, que no puedo ni hablar con ellos, que no puedo comer con ellos, que no puedo casarme con ellos, que no puedo ni habitar ni entrar en la puerta de su casa. Pero Dios puso una carga en él y ahora soy el apóstol de los gentiles. Nehemías, Dios le puso una carga en su corazón que lo llevó a quebrantarse, que lo llevó a hacer duelo, que lo llevó a ayunar y a orar por aquellos que ni conocía, pero había una carga en su corazón. Y él oró y te dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para ir a la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él empieza a interceder. Él empieza a interceder por misericordia de aquellos que no le conocen. Porque eso es el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, aún en 1 Corintios capítulo 5, si no mal recuerdo, dice: porque somos nosotros embajadores de Cristo
Y él decía como si el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, clamase en mi interior y dijera: arrepentíos hombres, volveos a Dios. Él sentía esa necesidad que era del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son las cargas que hay en tu corazón? ¿Cuáles son las injusticias que vemos y que muchas veces tratamos de callarlas con enojo? Tratamos de callarlas diciendo: ¡ay! Pero estos no van a cambiar más. Pero ¡ay! Siempre igual. Pero ¡ay! Esto siempre ha sido así. ¿Quién puede cambiar esto? ¿Quién puede arreglar esto? ¿Cuáles son las cargas que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Sabe que hay muchas personas que les ha tocado enfrentar el cáncer? Y a mí me sorprende que cuando una persona enfrenta el cáncer, Dios la sana de cáncer, ellos sienten una carga en su corazón por aquellos que están pasando por enfermedad y dicen: Señor, si tú me sanaste a mí, también puedes sanar a esa persona. Y tienen una carga en su corazón. Y cuando hay que orar, son los primeros que están orando por sanidad, porque Dios puso una carga en su corazón. ¿Cuántas personas que han salido de la pobreza extrema sienten una carga en su corazón por aquellos niños pobres, aquellas personas que están pasando por necesidad? Y dicen: Señor, como la oración de: si tú me prosperares, si tú me bendicieres, yo voy a bendecir a otro. Y son unas almas generosas que ayudan y bendicen a aquellos que están pasando por necesidad. ¿Cuántas personas que han tenido que enfrentar la depresión, han tenido que enfrentar la droga, el alcohol, vicios, y tienen una carga por aquellos que están perdidos? Pregúntele a un evangelista cuál es su carga en su corazón. Y Dios impuso en su vida una carga por aquellos que están perdidos. Dios puso una pasión por las almas, por aquellos que están perdidos. Yo siempre lo cuento. Carlos Anacondia dice: tan solo cuando doblo mis rodillas y empiezo a orar y me imagino a jóvenes drogándose, mi corazón se quebranta y yo empiezo a gemir delante de la presencia de Dios, porque hay una carga en el corazón. ¿Qué carga Dios te ha puesto en tu vida? Y yo sé que es muy fácil muchas veces mirar para el otro lado o meter la cabeza como las avestruces y decir: no veo, no escucho. Pero ¿qué carga Dios ha puesto en tu vida y ha puesto en mi vida? Porque dice la palabra de Dios que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para nuestras vidas, para que nosotros anduviésemos en ellas. Y yo creo que cuando dice las cuales Dios preparó, son esas cargas que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Yo creo que meditemos cuáles son aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y podemos mirar hacia otro lado y diciendo: bueno, es que esto va a ir mal en peor. Podemos decir: pero ¿qué diferencia voy a marcar yo en este mundo de tanta maldad? Si lo que yo haga va a ser como una gota en un océano. Pero mientras nosotros podamos salvar un alma, mientras podamos ayudar y salvar a un niño, a un joven, a una familia, vamos a estar marcando una diferencia y haciendo lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros tenemos esa carga y aceptamos el llamado, quizás nos lleguemos hasta preguntar y decir: pero ¿cómo lo voy a hacer? Señor, mira mi cuenta bancaria, mira mi billetera, mi cartera. Mira, Señor, lo que yo
tengo en mis manos poco. Y mire lo que le pasó a Nehemías capítulo 2. Vamos al capítulo 2 de Nehemías. Dice que, versículo 1, Nehemías 2:1 dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba sentado junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y a carta para Safat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dios es el que provee, Dios es el que abre puertas, y es el Dios que se glorifica. ¿Usted se cree que un hombre, por más buen salario que tenga, por más buena clase media que tenga, podría él llegar a reedificar una ciudad? Él necesitaba la gracia, el favor y la providencia y el poder de Dios sobre su vida. Yo creo que hoy día nos vayamos meditando en esto. ¿Qué vamos a hacer con las cargas que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿Vamos a ser egoístas? ¿O vamos a decirle al Señor: heme aquí, Señor? ¿Qué vamos a hacer con las cargas que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿Vamos a mirar para otro lado? ¿O vamos a ponernos a orar y decirle: Señor, usa mi vida para poder, Señor, llevar a cabo aquellas cosas? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que están sufriendo, con aquellos que están pasando dolor? ¿Vamos a justificarnos diciendo: no, es que yo tengo primero mis sueños, mis planes, mis cosas? ¿O vamos a decirle: Señor, heme aquí, soy tu siervo? ¿Sabe que contaba un pastor que en un retiro de líderes les preguntó, eran líderes, ¿no? Les preguntó: ¿qué harían si ustedes tuviesen mucho dinero y que ya el tema económico, el tema financiero, el tema del dinero no fuese una preocupación? Dice: escríbalo anónimamente. ¿Qué es lo que haría? Y dice que cuando empezó a leer, me compraría un barco, un velero, me iría de vacaciones a Miami, viajaría sin parar, porque me gustaría conocer muchos lugares, me compraría una casa más grande o me compraría una casa, o me compraría un coche 0 kilómetros, un auto nuevo. Y la verdad que el pastor se quedó sorprendido. Porque a veces estamos así, somos egoístas. Estamos pensando en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y la sociedad nos enseña eso. Tú primero, tú te lo mereces, tú vales. Tú. Ese es el mensaje que el diablo nos da. Nadie dijo: ayudaría a aquel, ayudaría a aquellos.
bendeciría a aquellos. Nadie dijo, iría a servir a aquellos. Imponieron sus necesidades personales. Este pastor termina diciendo, con razón Dios no le da nada. Porque si les daría, vaya a saber dónde estarían. Que Dios nos ayude hoy día, porque hay cargas en tu corazón. Y no importa la edad. Mire, Abraham, siendo viejito, Dios lo hizo de él una nación. Es más, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y Dios cumplió su palabra. ¿Cuántos millares y miles y millones de cristianos hay en el mundo ahora? ¿Cuántos han muerto? ¿Y cuántos judíos que son descendencia de Abraham? Son todos. Dios cumplió su palabra. Pero Él dijo, heme aquí. ¿Qué carga Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué injusticia ves en la vida que te molesta? Hay una carga. Y ahora podemos entender un poquito por qué viene un misionero. Es tremendo. Yo estaba en las bases misioneras y hablas con los jovencitos y dice, Dios me ha puesto que vaya a China. O sea, y uno piensa, dice, ¿y has estado en China? No. ¿Conocer a algún chino? Sí, el del supermercado, nada más. El del restaurante. Y vos no entendés. ¿Cómo es posible que a este que está acá, que no conoce nada de China, Dios pone una carga por predicar a otra parte del mundo? El Espíritu Santo de Dios. Y quizás Dios ha puesto cargas que para vos dice, Señor, ¿por qué tengo esta carga por aquellos que no conozco? ¿Por qué tengo esto? Es ilógico. Como es ilógico que ese joven misionero tenga una carga por una cultura que recién está comenzando a estudiar o que no conoce, pero es la carga. ¿Qué vamos a hacer con esa carga? Yo creo que tenemos que decirle, Señor, tú me preparaste, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparaste de antemano para que anduviésemos en ella. Heme aquí, Señor. Porque ahí empieza nuestra vida a tener propósito y dirección. Y tener la satisfacción de que estamos bendiciendo a otros. ¿Tienes cargas por la juventud? Hay que trabajar por la juventud. ¿Tienes cargas por los pobres? Hay que hacer algo por los pobres. ¿Tienes carga por las viudas? Hay que hacer algo por las viudas. ¿Tienes carga por los enfermos? Hay que hacer algo por los enfermos. ¿Ustedes por qué se creen esas personas que les gusta orar mucho por los enfermos? Tenemos a nuestro amigo Eddie. Él donde va ya está orando por los enfermos. Se ha comprado no sé cuántos libros de cómo ministrar sanidad. Él tiene una carga en su corazón de orar por su enfermo. Una vez me decía, íbamos para Pueblo, y me decía, mira ese terreno. Dice, un terreno así necesitaría para hacer una casa de sanidad. Digo, ¿qué es una casa de sanidad? Un lugar donde vayan los enfermos y que podamos ministrarles la palabra de Dios hasta que ellos puedan creer y que puedan recibir sanidad. Porque hay una carga en su corazón. ¿Cuál es tu carga, hermano? ¿Qué es lo que te hace mal? A veces te hace dar rabia. Yo tenía 23 años, llegué de España y mi tía que nos ministraba, algunos ya saben la historia, me estaba ministrando y de repente empecé a llorar. Yo no soy mucho de llorar. Como buen mendocino, somos bien machos. Y empecé a llorar. También me da vergüenza, ¿no? Y lloraba, pero lloraba desbocadamente. Entonces mi tía, que tiene como tiene el don de profecía, mi tía Julie me dice,
¿Qué estás viendo, hijo? Estoy viendo la necesidad y la pobreza de aquellos que sufren, de los niños, y Dios me mostraba y mi corazón se quebrantaba. Y hay una carga en mi corazón por eso. Y a veces el egoísmo, el diablo te dice, tenés todavía cosas que resolver en tu vida, ¿no? Todavía tenés cosas que hacer en tu vida. Ya vas a cumplir 40 años, ya tenés que pegarle el último acelerón ahora porque tenés muchas cosas que hacer. Pero una carga impuesta en mi corazón. Y para que mi vida tenga sentido, tenga dirección, y para ser usado por Dios, tengo que decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y la oración de Nehemías me llama, por último, con esto termino, la atención. Él no empezó a decir, porque estos siempre pecaron, se quejaba contra Dios o hablaba mal del pueblo, decía, ay Señor, si lo tienen merecido, si son unos corruptos, si siempre les gustó más Baal y Acera que buscarte a ti, si han sido unos rebeldes siempre, ¿por qué no los destruiste en el desierto cuando lo decidiste y Moisés te paró? ¿Por qué no lo hiciste? La verdad que estos judíos siempre iguales, siempre iguales. No dijo eso. Y dice que empezó a orar y a recordarle las promesas de Dios sobre Israel. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Queremos hacer tu obra. Dijo Jesús, no hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, sino que hiciésemos tesoros en el cielo, por la eternidad. Y son, Señor, estas buenas obras de corazón, de amor, las que nos hacen, Señor, hacer tesoros en el cielo, Señor. Bendito Dios, queremos rogarte en este día, Padre, que nos perdones primeramente. Porque con un caparazón de excusas, muchas veces no hacemos lo que tú nos mandas hacer, las cargas que tú pones en el corazón. Algunos serán por los enfermos, otros por los pobres, otros, Señor, por las mujeres, Señor, viudas, o quizás por las mujeres, Señor, que sufren violencia, por los, Padre amado, bendito Dios, por los indefensos, por aquellos que están perdidos en vicios como el alcohol, la droga, Señor, bendito Dios, por la juventud. Padre, pero hoy día, Señor, Padre, queremos rogarte que tú te glorifiques con poder, Señor, en nuestras vidas. Y si por la dureza de nuestro corazón hemos llegado hasta pagar, Señor, las cargas que tú pusiste en un principio en nuestras vidas, queremos rogarte en el nombre de Jesús que hoy día, Señor, Padre amado, nos avives, que hoy día toques nuestro corazón nuevamente, Padre. Que hoy día, Señor, Padre amado, bendito Dios, podamos salir de un supuesto estado de confort, porque solamente vamos a estar en plenitud y en pleno confort cuando hacemos tu voluntad, Señor. Creemos que estamos en confort, creemos, pero la plenitud